Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. En este texto del capítulo 17 de San Lucas encontramos estas 3 propuestas de Jesús. No están conectadas ninguna de ellas. Al parecer, pues el evangelista encontró estas 3 sentencias de Jesús que le pareció que serían muy importantes y bueno, pues las puso en este lugar. No se conecta ninguna de las 3, son quizás dichas por Jesús en algún otro momento. Recuerden que Lucas pues va siguiendo por un lado a Marcos, pero por otro lado pues tiene otra fuente que le llamamos la fuente Q, que es de donde él también recogió toda esta información sobre su evangelio. Quisiera referirme básicamente nada más a la primera. No es posible que existan ocasiones de pecado, dice realmente el texto en griego, dice que haya ocasiones de escándalo. Y después, donde vuelve a decir, quien sea ocasión de pecado, pero es realmente ocasión de escándalo. Escandalizar a la gente es algo verdaderamente, yo creo que ciertamente pues es un pecado, pero va más allá del pecado, porque esto hace que se prolifere pues la noticia o se prolifere el mal. Y esto pues hay que tener mucho cuidado porque esto ocurre cuando nosotros, de hecho el comentarista que leí habla que precisamente esto está referido a esta acción que a veces nosotros los practicantes, la gente del pueblo de Dios, pues comete acciones que escandalizan a los demás, y esto obviamente pues es causa de que mucha gente no crea. Por eso en el capítulo 2 de la carta a los Romanos, ahí San Pablo retoma un texto del Antiguo Testamento en donde dice: es por causa de ustedes que la gente blasfema a nuestro Dios. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, pues nos ven en una fiesta, ¿no? Y nos ven contando chistes indecentes, pues la gente se escandaliza, ¿no? Porque dice: ¿cómo? El padre, el ministro, esta persona de misa frecuente, estos que pues dicen ser la gente piadosa de la iglesia, pues contando estas cosas. O a veces pues que se nos pasan las copas también en las fiestas, ¿verdad? Todo eso escandaliza a la gente. Por eso, por ejemplo, cuando se da la nulidad matrimonial, el obispo le pide a la persona o a las personas que no hagan una gran fiesta, por ejemplo, que no se vuelvan a casar con bombo y platillo, ¿verdad? Dice, porque eso escandaliza, dice, eviten el escándalo, porque la gente, pues, dice, pues si ya se había casado, ahora se vuelve a casar. Bueno, es que su matrimonio fue nulo,
Sí, pero eso no se entiende muy bien, siempre queda la sospecha, siempre está un poco este temor, ¿no?, de la gente, ¿no? Entonces dice el obispo, no se expongan, hagan una cosa breve, pero la gente no, se quiere volver a casar con bombo, con platillo, y pues muchas veces escandaliza a la gente, ¿no? O sea, el que una vez pues me haya equivocado, pues bueno, ok, está bien, no hay sacramento, puedes volver a casarte, pero pues hay que hacerlo con mayor discreción. Entonces tenemos por eso al final que pues aquí el Señor nos dice, tengan cuidado, pues tengan cuidado, ¿por qué? Porque el pecado de escándalo es un pecado muy grave, porque se extiende el pecado hacia los demás. La gente por eso pues deja. Vean, sobre todo entre más importante o más conocida sea la gente, ¿no?, los escándalos de los sacerdotes, pues acaban con una comunidad. Es que el padrecito se casó con la secretaria o con una de las catequistas. Eso cunde entre la gente. Por eso hoy pues tenemos tan mala fama, por eso tantísima gente pues ha dejado la iglesia, ¿no? El escándalo del padre Maciel, un escándalo terrible. Muchísimos de los seguidores de los legionarios pues abandonaron la legión, algunos hasta la misma iglesia. En fin, el pecado de escándalo es un pecado muy grave y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces quizás no vamos a hacer escándalos como el del padre Maciel u otros como este, ¿no? Pero a veces, como les digo, en cosas quizás no tan graves como las palabras que decimos en sociedad, nuestras actitudes, nuestra forma de vestir, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, que pues de repente están con el escote muy abierto o las faldas muy cortas. Todo esto escandaliza porque la gente dice, pues ¿cómo es esto, verdad? Entonces, y fíjense la gravedad, por eso aquí el tema es, fíjense, dice, más le valdría que le arrojaran al mar con una piedra de molino sujeta al cuello. O sea, el tema es, una piedra de molino debe pesar, no sé, 1 tonelada o más. Eran piedras grandísimas que se ponían sobre un cono y el peso de la piedra, movido por los bueyes o por asnos, ¿verdad?, trituraba el trigo. Es una piedra inmensa, no sé si 1 o más toneladas. O sea, esto nos indica la gravedad de esto. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, con cómo nos vestimos, qué hacemos, los lugares a los que vamos, en fin, todo esto, sobre todo nosotros los que somos, digamos, los cristianos practicantes, la gente nos puede señalar, sobre todo el ministro, el sacerdote, el obispo, pues todo esto, pues estamos bajo la lupa, ¿verdad? Hasta nuestras cosas más pequeñas están a la vista de los demás. Y el demonio, que no está dormido, siempre está buscando la forma de hacer conocer todo esto para que haya este escándalo y la gente pues se desanime de seguir a Cristo, para que piense que no vale la pena ser realmente cristiano, en fin. Por eso es un pecado grave que tenemos que evitar y estar atentos. Quizás no haremos cosas muy graves, ¿verdad?, como ahorita ejemplificaba, pero aún en las pequeñas cosas, sobre todo, entre más relacionado estés ya con la iglesia, ministro, si vienes a misa como ustedes todos los días, en fin, toda esa gente más cercana, hay que tener una vida recta, hay que tener una vida así, como dice el apóstol San Pablo, de tal manera que nadie tenga nada que decir de nosotros. ¿Para qué? Para que no se haga escándalo, porque el escándalo perjudica gravemente a la iglesia. Y por eso, como decía hace un momento, citando la carta a los romanos, por causa de ustedes, que imagínense, qué triste, ¿no? Por causa de ustedes es blasfemado el nombre de nuestro Dios. Entonces busquemos que al contrario, que nuestra vida, como dice Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, que nuestra vida sea la ocasión para que la gente bendiga a Dios, para que la gente lo glorifique, a través de nuestra vida, nuestras palabras, todas nuestras acciones sean un elemento de glorificación a Dios y no que sean causa de escándalo. Estemos atentos, busquemos que nuestra vida
no dé oportunidad a esto. Pidamos al Señor estar siempre atentos en nuestras palabras, que nos dé siempre esta luz en el corazón. Queremos pedirte, Padre Santo, en esta mañana, que nos dé siempre esa luz, esa sabiduría y sobre todo esa prudencia que a veces nos falta cuando hablamos, cuando nos comportamos. Que todas nuestras acciones y nuestros pensamientos provengan de ti, Señor. Y no permitas que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones puedan ser causa de escándalo ante los demás, porque esto pues lastima especialmente a los más pequeños, sobre todo a los que tienen poca fe. Quizás nosotros que ya tenemos mucha fe y que conocemos la naturaleza del hombre y nuestro ser pecador, pues no nos escandalizamos. Pero la gente que apenas empieza su camino en la iglesia se escandaliza si nosotros no somos prudentes. Danos luz, Señor, danos sabiduría y ayúdanos a ser instrumentos de tu gracia para que otros hermanos se acerquen a ti y no que al contrario por nuestra causa se alejen. Danos, Señor, tu luz, tu gracia y tu amor para ser instrumentos de tu misericordia en medio de la comunidad. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.